Hola, bienvenidos y bienvenidas a Pilar de la Horadada contra la LGTBI-fobia, un podcast de las concejalías de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad. Hoy tenemos con nosotros y con nosotras a Juan Antonio Mayor. Él es docente en la región de Murcia en el equipo específico de discapacidad auditiva. Buenas tardes, Juan Antonio, bienvenido. Hola, buenas tardes, Paca. Qué alegría y qué gustazo estar aquí y que hayas contado conmigo. Nosotros también estamos muy contentos. Bueno, te ponemos un poco en contexto, Juan Antonio. Estamos haciendo un podcast, ya tu parte es la última de esta serie que hemos hecho, porque como sabrás, el 17 de mayo ha sido el Día contra la LGTBI-fobia y nos interesaba hacer un podcast donde hablamos un poquito pues, de la perspectiva tanto del alumnado, de la docencia, saber qué ha pasado estos últimos años, si hemos evolucionado, si no, si el colectivo LGTBI está más integrado. ¿Tú qué opinas, Juan Antonio? Cuéntanos un poco, nos interesa tu opinión. Pues mira, es complejo en mi opinión. Creo que como tú bien dices, eso no deja de ser una opinión. Cada persona, yo como docente, como hombre gay que soy, pues he tenido una experiencia vital determinada en un contexto, con una familia, en un cole. Cada niño y cada niña que está dentro de la diversidad, que yo personalmente creo que somos casi todos, por cuestiones de mil tipos, ha tenido una evolución distinta, pero sí que es verdad que se pueden intentar trazar pinceladas que hagan ver que ha habido una evolución. En algunos aspectos hemos evolucionado muy rápido, en otros menos, y si te parece te cuento un poco, te voy a mezclar mi experiencia personal con la profesional. Claro, cuéntanos, claro que sí. Claro, mira, yo tengo 41 años para 42, es decir, yo fui a la EGB, fui a la EGB profunda. En aquel momento el tema era absolutamente invisible, pero invisible tanto en el colegio como en la casa, como en la televisión. No existía internet, es decir, yo no tenía referentes donde agarrarme y yo creo que muchos de nosotros y de nosotras sabíamos que sentíamos las cosas de manera diferente. Entonces, es verdad que yo ahora que estoy trabajando como orientador educativo con niños y niñas sordas, voy a muchos colegios y muchos institutos y sí que veo que hay cosas que han cambiado, hay legislación, creo que ha habido un avance y creo que los niños y las niñas que tienen problemas saben dónde ir, algunos de ellos son capaces de alzar la voz, pero sí que me parece que se ha avanzado mucho más en el papel que en el aula. Cuando abres la puerta de un aula, al final siguen ganando los discursos a veces más agresivos, siguen atreviendo, hay que atreverse. Todavía es una cuestión de valentía el hecho de decir que en un instituto, por ejemplo, que sientes una orientación sexual distinta, que por suerte hoy en día se han definido muchas más que gay, lesbiana y heterosexual, como sabemos, ¿no? Entonces sí que siento que es un tema que no termina de calar a nivel estructural en los centros educativos. Me refiero con esto a que si bien si yo quiero hacer algo individualmente es fácil que yo pues haga una jornada de sensibilización o que yo hable con la orientadora, con la directora del centro y venga, vamos a hacer esto para este día, tal, y sí, todo bien, ¿no? Pero al final es más, creo que estos niños y niñas es que tengan suerte de que les haya tocado un tutor que mole, por así decirlo, ¿no? Que tenga como sensibilidad con ese tema y le apetezca hablar de eso, que haya algo transversal que asegure que a todo el alumnado le está llegando estos mensajes. Y yo, cortame si me enrollo mucho, para que Nos está encantando, no te preocupes, Juan Antonio, puedes seguir. De hecho, te quería decir simplemente que coincido, porque lo que estás diciendo en las anteriores entrevistas que hemos hecho con el alumnado del instituto de aquí de Pilar de la Horadada y el profesorado, están diciendo exactamente lo mismo que dijeron ellos. La falta de referentes, que la legislación se ha avanzado mucho, pero que lo que notan es que no se traslada a las aulas. Entonces, no te he cortado porque estaba casi sin darte cuenta reforzando lo que nos han dicho ya. O sea que por eso no te he cortado. Puedes continuar. Claro, y ¿sabes la diferencia? Que es una pena porque nos quedamos obsoletos enseguida. Es que en mi época, en los años 80, yo siempre digo esto como ejemplo. Mi primer referente LGTBI al que me tomé en serio fue Boris Izaguirre. Claro. El primer gay salió en la tele, lo que pasa es que salía con mariquita que tenía pluma, que era divertido, todos se reían mucho con él.
era respetado de alguna manera, pero estaba ahí por la pluma, ¿no? Exacto. Sin embargo, el discurso que él tenía a mí me calaba muchísimo, porque él, en un mundo LGTBI-fóbico, como era el plato de Crónicas Marcianas, por muy friendly que pareciese, ¿no? Porque ahí era un poco el circo, tiraban al romano, pero tiraban al león también para que hubiera lucha y morbo en esas discusiones. Pero él hablaba de cosas muy serias. Él hablaba de hecho, si veis esos programas, tenía un discurso que a mí me llegaba, pero no era el referente, no era el sitio. Hoy en día sí que creo que si bien el centro educativo se ha quedado un pelín obsoleto por miedo, no nos metamos ahí, cuidado, esto puede enfadar a cierto. Por todo ese miedo que tenemos, el equipo docente me refiero, sí, y el equipo directivo a decir, pero bueno, vamos a trabajar estos temas. Fuera hay un montón de referentes, hay peñas haciendo podcasts maravillosos, hay chicos y chicas hablando de temas que nos vuelan la cabeza, porque a mí me están en TikTok incluso, que yo sé que TikTok es un arma de doble filo, pero hay gente sin censura hablando de cosas súper interesantes, de conceptos nuevos que nos hacen reflexionar. Yo creo que la escuela tiene que perder un poco ese miedo, ¿no? Vale, a lo mejor no ser como abanderados, tenemos que ir con cuidado, saber de qué hablamos, estudiarlo bien, pero tiene que haber un espacio donde los niños construyan una escuela donde se sientan seguros y seguras, o sea, donde no haya miedo, porque a veces el entorno familiar falla. Es lo que te iba a preguntar. Hemos hecho alusión en muchas ocasiones a la importancia también de que todo lo que se haga en el centro escolar se traslade a la familia, ¿no? Como un pilar básico que va a reforzar el trabajo que hagan los profesionales. Claro. Tenemos que ir de la mano, pero por suerte, por desgracia, yo vengo de una familia muy humilde en muchos sentidos, tanto a nivel social como a nivel cultural. Mi familia es maravillosa, pero viene de una zona de campo agrícola con unos estudios muy básicos, y yo, gracias al colegio, pude formarme y llegar a sitios donde mi familia no me podía aportar ciertas experiencias, ¿no? Claro. Y eso no es malo. Igual que nosotros a nuestros hijos les vamos a dar lo que podamos, pero probablemente ellos sigan un camino mucho más largo al que hemos llegado nosotros. Si en el colegio, en la escuela, no se da esa oportunidad de reflexionar, de crear un espíritu crítico, y cuando digo un espíritu crítico es tener herramientas para saber qué me gusta, qué no me gusta. Se puede hablar, es que esto yo creo que encaja con todo. Se puede hablar de política, se puede hablar de temas, no sé, de la guerra, se puede hablar de la paz, se puede hablar de la violencia, se puede hablar de todo, siempre y cuando nos adoctrinemos, que es algo que me gustaría aclarar. Todo esto, que a veces se habla del adoctrinamiento en las aulas, una cosa, de todo se puede adoctrinar y de todo se puede formar. Yo puedo hablar de la Segunda Guerra Mundial y adoctrinar y meterle un tinte político si yo quiero. Yo puedo hablar de la reproducción sexual y adoctrinar y meter tintes del tipo que yo quiera. Y yo creo que no se trata de eso, sino de dar la información, de saber que está ahí y que los chavales pues simplemente se construyan su propio criterio, como creo que todos hemos hecho. Dar un poco de información neutral, ¿no? Una información neutral para que al final luego cada uno cree su propio pensamiento. Efectivamente, o sea, desde que yo soy pequeño han pasado por mi vida muchos presidentes de gobierno, tanto nacionales como autonómicos. Nadie me ha hablado de ello. Me ha costado muchísimo tener una opinión política. Y creo que todos tenemos derecho a tener una, y a nivel político, a nivel de todos los temas, o sea, entender cómo es el que es Europa, o sea, los derechos que hay impregnados en cada movimiento asociativo, todo eso. Si lo censuramos un poquito porque nos da miedo, porque al final yo creo que es más una cuestión de miedo que de prohibición. O sea, creo que estamos en un país con una democracia bastante, creo yo, oxigenada como para tener espacios donde poder hablar de todo esto. Lo que quizás nos falta la costumbre es de hablar de un tema sin mojarnos demasiado, además cuando estás hablándole a adolescentes, tú no le puedes transmitir, tienes que hacer esto, aunque ellos puedan pensar que tú tienes una afinidad, pues tampoco pasa nada. Mira Estados Unidos, ellos van por delante diciendo a quienes les gusta, a quienes votan, tal, sin ningún tipo de vergüenza, y está súper aceptado. Podríamos hacerlo así también aquí, pero en cualquier caso creo que es verdad que en el cole, porque yo creo que esto se puede empezar a trabajar ya en el colegio, incluso en infantil, algunos temas como la igualdad. La prevención primaria, ¿no? La más primaria. Efectivamente, en cuestiones de igualdad, de género, o sea, se pueden hacer actividades súper bonitas y los niños se den cuenta que los juguetes son para todos, ¿no? O sea, evidentemente, cosas que en su mundo tengan significado y sentido. Y a veces creo que también es verdad que hay mucha gente que quiere,
pero tenemos contenidos, estándares, burocracia, PTI, la PGA a principio de curso, la memoria anual, o sea, vamos tan comidos de tanta burocracia, por las evaluaciones, las notas, apenas hay tiempo para las asignaturas. ¿Y qué podemos hacer entonces para que eso no sea una barrera para trabajar la diversidad en las aulas? ¿Qué podemos hacer? Pues hombre, la PGA, Plan General Anual, contempla planes, como el plan lector, el plan lógico-matemático, el plan de fomento de la igualdad. Es decir, yo creo que sería interesante que fueran prescriptivos, como por ejemplo el plan lógico-matemático. O sea, todo el cole tiene que tenerlo. Pues yo creo que determinar bien qué plan de fomento de la igualdad tiene que haber en los coles y crear espacios para ello. Claro, si luego no defino ese tiempo donde se realiza, si yo luego no autorizo que esos contenidos se puedan desarrollar en un tiempo determinado, como las tutorías secundarias, por ejemplo, o no sé, en ciertas asignaturas que puedan estar vinculadas según qué temas, pues si en ciencias sociales se trabaja un tema determinado, pues vamos a aprovechar y transversalmente pues trabajamos cuestiones de colectivo LGTBI, pero te puedo decir eso como te puedo decir de igualdad entre el hombre y la mujer, como de la paz, que a veces la paz es mucho más que la paloma. O sea, la paz es una simbología preciosa, pero la paz es que los niños no se empujen en el patio, los niños de 3 a 6 años. O sea, ahí se puede trabajar tanto por la paz que no hay sitio para eso. Entonces es complicado. Creo que son los de arriba, sobre todo, los que tienen que sentarse y pensar, porque son los que nos tienen que dar tiempo a nosotros y liberarnos de una hora de otras actividades o de 2 a 3 poder tener tiempo no solo para hacer eso. No sé si me estoy explicando bien con este tema, pero... Te estás explicando fantásticamente. De hecho, nos sabe mal, te vamos a tener que ir cortando, se nos acaba el tiempo, pero nos tiraríamos toda la tarde hablando contigo. Sí que me gustaría pedirte algo para finalizar, y es que nuestro objetivo con este podcast es concienciar a niños y a niñas, a chicos y chicas sobre la importancia del respeto, de la tolerancia, abrazar la diversidad, ¿no? Suena como muy, muy abstracto, pero al final somos seres diversos. ¿Qué consejo nos darías? ¿Qué última pincelada nos darías para que sigamos en este camino? Pues yo creo que la mirada que tenemos que tener sobre los niños pequeños no es tanto de una cuestión de orientación sexual. Tenemos que pensar que cuando proyectamos sobre un niño que toca una muñeca, o una niña que solo quiere jugar al fútbol porque le apetece muchísimo, o un niño que le apetece coger una varita de princesa, ¿vale? A veces nos despiertan unas alarmas que sexualizamos cuestiones de género. O sea, que a un niño le apetezca jugar con elementos que se consideran femeninos o propios de las mujeres, en realidad creo que tenemos que hacer un trabajo, que el trabajo empiece más en nosotros. Y sobre todo yo creo que a mí quien mejor me ha hecho sentir y que más libre me ha hecho moverme por esta vida es la gente que simplemente me ha dejado ser. Ya está. No necesitamos tampoco muchos consejos, muchos cursos, mucha formación. Es dejar que nos equivoquemos, dejar que experimentemos, como creo que esto se puede aplicar en muchos ámbitos, pero también en el tema LGTBI, dejar que los niños y las niñas se desarrollen, experimenten, jueguen, toquen, pregunten, se les responda sin miedo, porque el camino al que van a llegar va a ser el mismo. Yo creo que, ya no me voy a meter en cuestiones científicas de si es genético o no, pero en mi caso creo que mi orientación sexual estaba determinada desde el principio, independientemente de que me prohibieran jugar con muñecas o que nunca me las regalaran. Pero si me lo hubieran dejado hacer, quizá no tuviera tanta distorsión sobre he hecho algo mal, estoy haciendo algo mal. Yo ahora tengo respuesta porque tengo 41 años, pero los niños pequeños lo pasan muy mal. Y podríamos tener niños mentalmente y psicológicamente más sanos si simplemente los respetamos. Dejándoles ser, me quedo con esa frase, dejar ser, ¿no? Sí. Pues Juan Antonio, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte con nosotros y con nosotras esta tarde, y gracias y nos vemos pronto. Nada, un besazo a todo el colectivo y a todo el equipo docente, ¿vale? Muy bien, un abrazo. Un abrazo, chao. Adiós. Esperamos que os haya resultado interesante. Nos vemos en el próximo podcast. Pilar de la Horadada contra la LGTBI-fobia.